Tras las elecciones del 2020, se viene diciendo que sería riesgoso para el país que se vaya a las elecciones del 2024 sin las reformas a las leyes electorales y de partidos, debido a que la Junta Central Electoral no tendría forma de someter al orden a los partidos políticos cuando violen los reglamentos que regulan los procesos. Exactamente lo que ha pasado en el pasado. Los riesgos pueden ser la violación a los tiempos de campaña, equidad en los egresos, falta de rendición de cuentas de los partidos y el tema de la publicidad de los candidatos. Una de las violaciones a la ley de partidos y electoral fue la decisión de la Junta Central Electoral Dominicana de asumir 1.249 millones de pesos del costo total de las primarias de los partidos, es decir, el 85% de los gastos totales de 1.449 millones de pesos. El monto que se estimó gastar en las primarias fue superior a las transferencias que el gobierno central le asigna a 122 ayuntamientos y a 7 ministerios juntos. Los legisladores introdujeron un financiamiento subrepticio a los partidos políticos para financiar su cuestionada gobernabilidad. Aunque ya se sabía que en las primarias abiertas no serían financiadas con los montos asignados a los partidos, la Ley 3318 establece en su artículo 47 sobre apropiación de fondos para las primarias que los recursos para organizar procesos de elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán reducidos o deducidos previo acuerdo con las organizaciones políticas del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística. Acompáñennos hoy en nuestro reporte Ley de Partidos y Electoral, una letra muerta. Yo pienso que en los últimos 10 años no ha habido una pieza legislativa que se haya consensuado más que la ley electoral y el régimen electoral. Desafortunadamente, algunos políticos la hemos quizás violentado, pero fue la pieza legislativa que más se consensuó. Los procesos electorales en la República Dominicana, más que centrarse en atraer el favor del electorado a través del discurso político o el plan de gobierno, se han convertido en un espectáculo, como vía para alcanzar o perpetuarse en el poder, diversificando las fuentes de financiamiento sin discriminar la licitud de los mismos. Establecer topes a los gastos de precampaña y transparencia en el uso de los fondos serían algunas de las cosas que vendrían a mejorar la ley del régimen electoral 1519, o al menos eso era lo que se pensaba. Los gastos que realizan los precandidatos de los partidos en procesos de precampaña, estamos proponiendo modificar lo propuesto por el informe. Para el nivel presidencial proponemos 35 pesos por votante inscrito en el padrón de la demarcación correspondiente. Para el nivel congresual, 25 pesos. Para el nivel municipal, 25 pesos síndico, 15 pesos regidores. Y para los distritos municipales proponemos 30 pesos. Hoy, a partir de la aprobación de esta ley, se limita el gasto de dinero en precampaña que ha quebrado a muchísimo talento de la vida política y que lo ha sepultado por siempre. Eso no se ha dicho aquí. De acuerdo con el informe final publicado por la Junta Central Electoral, la campaña del candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, declaró gastos por más de 750 millones de pesos. Gonzalita, hasta que existe Gonzalo. El mejor presidente que va a pasar por ahí, por el palacio, Gonzalo Castillo. La mitad de los gastos, 346 millones, fueron empleados en donaciones y contribuciones, lo que incluye 63 millones en movilización y traslados, 25 millones en insumos médicos, 28 en leche y 98 en arroz. Hay que sacarse de la cabeza la vieja política y decirle a los ciudadanos, al que hace política y a todos, que no hacemos política para dividirnos el pastel del Estado, sino para trabajar en favor del pueblo.
La campaña se financió con 622 millones de pesos en aportes particulares, 10 millones aportados por Castillo, 68 millones por el PLD, quedando casi 49 millones en deudas con suplidores. Aprobaremos una ley de medias tintas que potencia el clientelismo, que reafirma la democracia de cúpulas, que se niega a la equidad del financiamiento, que distorsiona y niega la igualdad a las mujeres y reduce a la juventud a la marginalidad. Se trata de una ley que en vez de regular el gasto en las precampañas lo desregula y le otorga montos escandalosos. La responsabilidad primordial de todo Estado es garantizar el bienestar de la población. Por tanto, las personas que son elegidas a un cargo público para servir al país son los responsables de garantizar este bienestar. Antes de ser elegido, en la República Dominicana la campaña política es patrocinada por los impuestos que pagan los ciudadanos, por lo que desde antes de ganar ya se tiene una deuda política con toda la nación y no solo con los que votan por ellos. En el proceso de campaña reciben apoyo de empresarios, grupos empresariales, sindicatos y otros grupos de influencia. Bueno, está el tema del financiamiento público, su distribución, pero sobre todo la decisión de esta Junta Central Electoral de una supervisión más rigurosa al gasto electoral, refiérase al tope que tienen los partidos para gastar, igual que los candidatos en sus campañas, tanto internas como externas. Por otro lado, las cuentas del Partido Revolucionario Moderno muestran ingresos de 732 millones de pesos y gastos de 522 millones, además de una línea de crédito de 904 millones de pesos. Quien fuera el candidato del PRM, Luis Abinader, aportó 11 millones de sus recursos propios para financiar la campaña. Los amigos y relacionados aportaron 551 millones de pesos y su partido 170 millones de pesos, según el informe de ingresos y gastos presentado ante la Junta Central Electoral. En gastos generales y administrativos, es decir, salarios y viáticos, entre otras cosas, se gastó más de 70 millones de pesos. Entre los gastos de campaña, el mayor fue el plan de medios. Ahí se invirtió 388 millones de pesos, seguido de la ruta solidaria por el COVID-19, donde se gastaron más de 181 millones de pesos. Tiene muchos vacíos realmente y muchas debilidades. Y debilidades tan manifiestas como que la ley establece topes de gastos, pero no establece sanciones para quien viole los topes. Entonces, ¿cuál es la lógica? La campaña del expresidente Leonel Fernández informó que había gastado a julio del 2020 poco más de 133 millones de pesos, que es la suma de las contribuciones que le hicieron el Partido Reformista, el Quisqueyano Demócrata, la Unidad Nacional, Fuerza del Pueblo y Fuerza Nacional Progresista. Gran parte del dinero recaudado fue utilizado para publicidad en medios nacionales y redes sociales, superando una inversión de 44 millones de pesos. Trajo un fallo de fábrica la ley 3318. ¿Pero por qué? Porque se acostumbra a que un par de tecnócratas escriban, planteen. Se dice inclusive que esa ley 3318 no fue analizada profundamente ni leída. Fue en abril de 2022 cuando la Junta Central Electoral presentó sus propuestas de modificación a las leyes de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como la de régimen electoral, impactando más de 120 artículos en ambas piezas. Estas propuestas impactan cuestiones como la readecuación de la parte sancionatoria, fortalecer el régimen de financiamiento, reducción de los topes de gastos para la precampaña y la campaña, y actualizar la ley 3318 de partidos, un esquema de mayor fortaleza para el régimen sancionatorio, tópicos para garantizar el voto en el exterior e incorporar nuevas regulaciones.
La Ley 1519, que es la vigente en la actualidad, establece en su artículo 204 sobre el tope de gastos que el límite de gasto por campaña electoral por partido político, agrupaciones o movimientos sería el equivalente al 1.75 por electores hábiles inscritos en el registro electoral. En el caso de los candidatos presidenciales, el tope es de 122 pesos con 50 centavos por cada elector hábil inscrito en el registro electoral a nivel nacional. Es importante destacar que para esa fecha la Junta Central Electoral estableció que al realizar el cierre de las inscripciones con fines electorales, había 7.487.040 ciudadanos que podían ejercer el voto. Estamos hablando de poco más de 917 millones de pesos. ¿Qué incentivo tiene quien puede modificar, hacerlo, si lo que está le conviene? Sí, así yo parece una decisión de los propios, de la propia clase política, de dejar eso para después. Debido al alto costo que tiene ser elegido o candidatearse en nuestro país, monto que varía en función de la cantidad de electores y hace variable el presupuesto que deba destinar cada aspirante para lograr un puesto de elección popular. Para nosotros como políticos es una preocupación de que ciertos amigos quieren que uno llegue a las posiciones y que después de uno llegar, tener que retribuirle con favor. El monto que un candidato al Congreso podía invertir en precampaña era de 105 pesos por uno de los 1.651.748 electores inscritos en su demarcación, por lo que una diputación o senaduría en Santo Domingo costaría poco más de 173 millones de pesos. Existen riesgos importantes de que en la República Dominicana la corrupción, el narcotráfico, el crimen internacional pudieran estar financiando la actividad política. Y de ahí la importancia de regular de manera muy estricta todo lo relacionado con el financiamiento de los partidos políticos. Y cuando decimos regular el financiamiento, eso incluye los ingresos públicos o privados. El nexo crimen organizado y política no es una relación reciente. Las pesquisas de la Operación Falcón, FM, y la condena en Estados Unidos de un exfuncionario dominicano de alto rango pone de nuevo en la mesa la influencia del narcotráfico en la política, contándonos nuevas historias de un viejo affair. Se requiere no solamente la ley de partido político, sino que se requiere que el financiamiento en República Dominicana debe ser o público o privado, pero con límites y con verdadera rendición de cuentas, que no existe. O sea, yo te mando ahí factura y te doy un total, pero no se sabe qué. El 16 de marzo de este año, Jeremías Jiménez Cruz, de 52 años, fue condenado a 15 años de prisión por usar una posición y contactos en el gobierno para importar cocaína a los Estados Unidos. El exdiplomático peledeísta decía ser medio hermano de un expresidente de la República. De acuerdo con el abogado Félix Portes, a quien este se refería sería a Leonel Fernández. El gobierno y el PLD no tienen el monopolio de la moral para señalar a nadie en materia de narcotráfico en la política, mientras no ejecuten las solicitudes de extradición pendientes y no se responda ni se investigue la acusación de César el Abusador de donar altas sumas de dinero a ese entorno político oficialista. Luego, la Operación Falcón puso el dedo en la llaga tras recordar el uso del dinero ilícito para financiar campañas políticas. Esto podría explicarse en parte por el alto costo que implica aspirar a un cargo electivo en el país y porque no existen sanciones para esta práctica. Este señor llevó a cabo su actividad política en contacto permanente con altos dirigentes del PRM, es decir, era parte del círculo de la alta dirigencia de ese partido. La falta de garras que tiene la ley se planteó tras darse a conocer que supuestamente el señalado cabecilla de una red de lavado de activos y narcotráfico, Eric Randiel Mosquea Polanco, financió completamente la campaña del hoy diputado PRMista Nelson Marmolejos Gil. Y ese sindicato de capos se mantiene ahí apoyando actualmente la candidatura del Partido Revolucionario Moderno. Los capos a nivel de la provincia y a nivel nacional han reconocido que el Partido Revolucionario Moderno es el que le garantiza la continuidad de sus actividades criminales y delictivas. El
presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, indicó que la vigente ley de partidos y agrupaciones políticas solo inspecciona el financiamiento de los fondos públicos entregados a las referidas entidades, no así a los privados. Con relación al financiamiento privado, porque aquí es mixto, la ley establece topes actualmente, unos topes muy altos que no tienen ningún tipo de consecuencia a la hora de su violación. Y segundo, por ejemplo, las informaciones que manejamos de nuestra Dirección de Fiscalización es que prácticamente los candidatos en las elecciones pasadas fueron muy pocos los que rindieron informe con relación al tope. Una de las propuestas del organismo electoral es establecer las sanciones por violación de los topes de financiamiento y además reducirlos. En la pre-campaña en un 75% y en la campaña en un 65%. Y quien sobrepase los topes sería inhabilitado y sancionado y además obligado a pagar una multa de 100 a 200 salarios mínimos. Lo que hay que señalar es que la propia ley establece que cuando un partido político recibe fondos ilícitos, sus miembros y sus cargos directivos puedan ser sometidos en base a la ley de lavado de activos. Eso lo dice actualmente. La ley actualmente. Ahora bien, la ley de lavado de activos de manera expresa no dice que los partidos políticos son sujetos activos, pero una disposición de la propia ley de lavado de activos, el artículo 32 señala muy claro que el Comité Nacional de Lavado de Activos puede involucrar o incorporar personas físicas o jurídicas que según su accionar o la delicadeza de sus posiciones y manejo en el Estado, puedan entonces ser incorporadas como sujeto activo. De no ser reformadas estas leyes, ese sería el escenario que viviríamos en las elecciones del 2024. Porque no podemos darnos el lujo o la desgracia de entrar a otro torneo electoral con esas legislaciones. Tras la pausa. Se opuso la mayoría de los partidos del sistema mayoritarios, porque eso daría pie a que cualquier fulano diga, pero no, espérate, ahí hay un pastel del cual yo me puedo comer un pedazo.